Bienvenidos al proyecto LETE. En este vídeo vamos a introducir brevemente las características principales que sustentan una de las estrategias didácticas en las que se inspira este proyecto: el aprendizaje basado en la investigación. ¿Qué es el aprendizaje basado en la investigación? En la enseñanza de la historia, el aprendizaje basado en la investigación consiste, en grandes rasgos, en hacer preguntas sobre el pasado y encontrar respuestas a esas preguntas a través de la investigación, el análisis y la interpretación de evidencias que aportan las fuentes históricas. Es como ser un detective, pero en lugar de resolver un crimen, el alumnado intentará comprender qué sucedió en la historia, por qué sucedió y cómo estos hechos han dado forma al presente. Hay 5 pasos clave para la planificación y la enseñanza utilizando la estrategia de aprendizaje basado en la investigación. Estos son: generar preguntas, recopilar fuentes, analizar y buscar pruebas, sintetizar y crear argumentos basados en las pruebas, reflexionar y conectar. Vamos a desarrollar estos pasos uno a uno. Veamos, ¿cuál fue el último tema que abordaste en clase? Puedes escoger ese u otro que te motive para diseñar tu propia respuesta al hilo de esta interpretación. En primer lugar, piensa una buena pregunta que enmarque el tema y que permita arrancar el proceso de investigación. Recuerda, y esto es vital para todas las investigaciones históricas, que todas inician con buenas preguntas. No olvides que la pregunta que diseñes debe ser abierta y de interés para tu alumnado, como ya establecimos en el anterior vídeo. En segundo lugar, crea preguntas de apoyo que te permitan dividir la pregunta de investigación principal en partes más manejables. Estas subpreguntas deben ayudar a responder progresivamente la pregunta principal. Intenta crear 2 o 3 preguntas a partir de tu ejemplo. En el aula, permite además que tus estudiantes también creen sus propias preguntas. Deben ver que el conocimiento histórico se crea al formular buenas cuestiones. De hecho, sin ellas no hay historia. Ahora, piensa en los recursos y las fuentes necesarias para responderlas. Cuando lo hagas, trata de incluir fuentes de distintos tipos y soportes, si es posible. Por ejemplo, objetos, fotografías, documentos, obras artísticas, testimonios orales, etc. Tus estudiantes también pueden participar en la búsqueda y selección de fuentes. Pídeles que piensen cuáles podrían usar para responder a sus propias preguntas. Ya tenemos la pregunta y las subpreguntas y la selección de fuentes a utilizar. Ahora debemos analizar estas últimas, buscando las evidencias concretas que nos permitirán responder a las preguntas formuladas. Cada tipo de fuentes, visuales, documentales, orales, objetuales, deben ser analizadas de manera diversa. Piensa en ti mismo como una guía que ayuda a sus estudiantes a navegar por el pasado. La progresiva construcción de respuestas a partir de las fuentes analizadas les permitirá crear la respuesta final de manera argumentada. Casi nos encontramos al final del proceso. Solo nos queda un último paso: reflexionar y conectar.
Esto significa acompañar a los estudiantes en el proceso de establecer conexiones a lo largo del tiempo y del espacio, analizar causas y consecuencias, profundizar en el análisis de las implicaciones del caso, ampliar los puntos de vista y un sinfín de procesos encaminados a crear situaciones de aprendizaje activas, reflexivas, analíticas y críticas. ¿Lo tienes? Una vez definida tu propuesta, solo te queda llevarla a la práctica. Pero antes, puedes echar un vistazo a las propuestas diseñadas por el equipo del proyecto LETE. En LETE, cada historia se presenta siguiendo estas etapas de la investigación histórica. Comenzamos siempre con una pregunta que motive y a continuación aportamos los recursos para ayudar a los estudiantes a responderla. A través de cada tarea, los estudiantes harán hablar a las fuentes, desarrollando así sus habilidades de pensamiento histórico hasta resolver la pregunta planteada. Finalmente, se plantean tareas que animen a la reflexión sobre el proceso y a la búsqueda de conexiones con otras historias. En esta última fase es donde el docente puede aprovechar para plantear esas historias ocultas más relevantes para sus estudiantes y la comunidad escolar. El uso de la investigación histórica hace que el estudio de la historia sea algo más que memorizar largas listas de fechas y de hechos sin más. A través de cada prueba, cada pregunta, la historia se convierte para los estudiantes en un emocionante viaje para mirar al pasado cara a cara. Ahora es tu turno de explorar la historia a través de la investigación. Ayúdanos a dar voz a todas esas historias que aún permanecen silenciadas, escondidas u olvidadas.